¿cómo están? Muy buenas tardes, espero que todos se encuentren bien. Bueno, nuestro tema de hoy tiene que ver más que nada con el adolescente escolarizado, ¿sí? Todos los factores de riesgo en diferentes ámbitos, ¿sí? Las estrategias que tiene que tener la escuela para poder hacer una buena prevención, las habilidades que tiene que tener el profesor, ¿sí? Líneas de acción preventiva, metas de prevención. Bueno, para empezar a desarrollar este tema, ¿sí? Vamos a empezar con las características del adolescente escolarizado actual, donde el adolescente va a presentar en esa etapa evolutiva ciertos cambios, ¿sí? Estos cambios van a ser físicos, corporales, cambios cognitivos, ¿sí? También va a establecer otro tipo de relaciones interpersonales, ¿sí? Con amigos, en diferentes ámbitos donde se desarrollen, ¿sí? Y estos fenómenos, estos cambios, pueden ser como por ejemplo la maduración de los órganos reproductores, ¿sí? Que esto que quiere decir donde se produce un crecimiento, ¿sí? En el cuerpo, en los órganos, se produce un desarrollo, ¿sí? Donde también hay un cambio de la imagen corporal, utilizan otro tipo también de vestimenta, ¿sí? Con respecto a eso, ¿sí? También se produce un rechazo hacia los padres, ¿sí? Donde ellos ya empiezan a tener eso que se creen grandes. También hay un alejamiento en ese núcleo familiar, ¿sí? Como que ya no quieren tener tanta dependencia de los padres, se alejan, ¿sí? Porque con respecto a esto que decíamos recién, que ya quieren creerse grandes, ¿sí? Después tenemos otras cosas que son fundamentales como la omnipotencia, donde se creen fuertes, ¿sí? Donde también se produce lo que es la búsqueda de nuevas sensaciones, ¿sí? Es una etapa donde el adolescente experimenta otras cosas fundamentales también que tiene que ver que transgreden normas, ¿sí? Donde el adolescente se pone también con respecto a lo que tiene que ver la rebeldía, ¿sí? También a pertenecer a grupos, ¿sí? Grupos de iguales, ¿sí? Donde hay una pertenencia. Eso también son cosas que son fundamentales que se van a dar, ¿sí? Esa necesidad de aceptación que tienen hacia los grupos, ¿sí? Donde también vamos a encontrar los factores de riesgo y de protección, ¿sí? Sabemos que los factores de riesgo van a ser aquellos que tendrán mayor incidencia en los sujetos con las posibilidades de predecir el consumo de tóxicos, ¿sí? Cuando se encuentran presentes. ¿Esto qué quiere decir? Que estos factores de riesgo van a estar porque el sujeto se expone, ¿sí? A estos factores de riesgo, ¿sí? Y que estos factores de riesgo van a tener una relación estrecha con el vínculo que tiene que ver el riesgo y el consumo, ¿sí? Eso también es fundamental, que siempre van a tener ese vínculo. Y también es importante tener en cuenta que hay factores de protección, ¿sí? Que estos, si se potencian estos factores de protección, no va a haber consumo, ¿sí? Se debe trabajar sobre ellos, ¿sí? Esos son fundamentales. También es importante que se hace un balance entre los factores de riesgo y los factores de protección, ¿sí? También es fundamental que nos habla de resiliencia. ¿Qué quiere decir esto? No se nace resiliente, no se adquiere la resiliencia, sino que tiene que ver con esa interacción que se da la resiliencia con el medio, ¿sí? Esa capacidad para poder afrontar a los problemas, ¿sí? Que por ahí muchas personas no la pueden desarrollar, ¿sí? No pueden ellos estabilizar ese momento, ¿sí? Bueno, después vamos a tener los factores asociados a la frecuencia del consumo de problemas de drogas en los jóvenes, ¿sí? Que estos son fundamentales, que son las características que se van a dar en los centros educativos, ¿sí? Una, por ejemplo, que es la actitud hacia las drogas que van a tener los sujetos, ¿sí? Por ahí por falta de muchos factores. Dificultades de autocontrol, sí, que ellos no pueden controlarse, sí, factores grupales, sí, que esto estuvimos hablando hace rato que tenía que ver con la pertenencia, la aceptación, sí, ser aceptado en ese grupo. Después tenemos los rasgos de personalidad, sí, que donde se produce el aislamiento, la impotencia, ¿sí? También las creencias familiares, que muchas veces hay conflicto en la familia, no hay un apoyo familiar, hay una historia familiar del consumo, ¿sí? Donde también no tenemos los roles desdibujados, ¿sí? Donde siempre lo que hablamos que tiene que haber un referente, ¿sí? Donde también se produce en la familia una ausencia de apoyo, ¿sí?
Después vamos a tener los factores que son muy importantes, que debe evaluar un gabinete educativo, ¿sí? En lo que tiene que ver con esos factores de riesgo, sí, de protección, sí, que van a ser los factores escolares, sí, los factores personales y los factores familiares. Los entornos y pares, tenemos los factores sociocomunitarios. Con respecto a los factores sociocomunitarios, por ejemplo, tenemos un factor de riesgo que puede ser la exclusión, y de protección va a buscar que la inclusión. Los factores de riesgo también de lo que tiene que ver con la desocupación, ¿sí? Y en el de protección va a buscar que la protección. Los factores personales tienen que ver con las del sujeto, ¿sí? Por ejemplo, un factor de riesgo es la baja autoestima, y el factor de protección, sí, que tenga una autoestima adecuada, sí, que por ahí en el de riesgo hay ausencia de hobbies, sí, de una actividad, y en cambio en lo que tiene que ver en los de protección se busca que el sujeto haga actividades, sí, que esté entretenido, que haga deporte, por ejemplo, sí, donde también en el factor de riesgo se produce una negación hacia los problemas, sí, evade, ¿sí? Los problemas, y en el otro contrario va a buscar lo que es la resiliencia, ¿sí? En el de protección, que la persona pueda afrontar esos problemas, ¿sí? Bueno, después tenemos los factores familiares, que esto es importante. Lo de riesgo, si hay una historia de consumos, donde la familia por ahí está naturalizada y todos se drogan, todos usan sustancias. Y de protección, bueno, cuando hay rechazo de consumo de la familia. Después tenemos que en el de riesgo no hay normas, y no hay valores, y lo que buscan la protección sí que haya norma en lo que es la familia, sí. Muchas veces en los factores de riesgo familiares hay muchos conflictos, sí, entre los padres, y en el de protección siempre tiene que haber un clima bueno entre los padres, sí. Muchas veces también en lo que es de riesgo no hay no hay buenos vínculos, ¿sí? No hay buena relación, no hay comunicación, ¿sí? Entonces se busca la protección, que haya vínculo entre los integrantes, ¿sí? Eso es fundamental. Bueno, y después tenemos los factores de entornos y pares, ¿sí? Que lo de riesgo van a ser, bueno, cuando hay actitudes desadaptativas, ¿sí? Y en el de protección, cuando tienen que haber actitudes, el grupo está capacitado para adaptarse, ¿sí? De riesgo, por ejemplo, cuando los adolescentes están en grupos donde todos consumen, ¿sí? Drogas, ¿sí? Que eso favorece muchas veces lo que es el consumo. Y de protección, amigos que no consumen, ¿sí? Drogas. También que el sujeto tiene debilidad a las presiones grupales, ¿sí? Y en el de la protección, que tenga buenos afrontamientos, ¿sí? Saber decir no.